Voy a intentar... Esto es una bobina, esto de aquí es una bobina como esa, ¿vale? Una bobina como esa, conectada a un galvanómetro como ese, y esto de aquí es un imán como el que nosotros hemos movido. Lo que pasa es que aquí se están señalizando claramente quién es el polo norte y quién es el polo sur, ¿vale? Porque evidentemente, dependiendo de quién sea el polo norte y el polo sur, la corriente eléctrica inducida va a ser diferente, ¿vale? Antes de empezar con la aplicación de la ley de Lenz, tenemos que recordar algo, y ese algo tiene que ver con lo que hemos visto en la parte anterior, la parte de magnetismo. ¿Nos acordamos cómo es el campo magnético que produce una espiral circular? O una bobina, me da igual, con el solenoide ese que veíamos. Acordad que hemos visto tres formas o tres fuentes de campos magnéticos. Hilo rectilíneo indefinido, que hicimos el ejercicio 45, el último que hemos hecho, tenía que ver con hilo rectilíneo indefinido. Espiral circular en el centro o solenoide, que podemos considerar un solenoide como una bobina de este tipo, ¿vale? Algo parecido. ¿Nos acordamos cómo es el campo magnético debido, por ejemplo, a una espira de este tipo por la que circule una corriente eléctrica en ese sentido? Es que nos vamos a tener que acordar de esto si queremos ahora expresar y aplicar la ley de Lenz. ¿Nos acordamos cómo es el campo magnético debido a una espira circular de ese tipo por la que circula una corriente en ese sentido? ¿Hacia dónde va el campo? Si no nos acordamos, todo lo que vamos a decir ahora no va a servir de nada. No va a servir de nada porque no lo vamos a entender. ¿No? El campo en el centro, aquí en el centro, era perpendicular al plano de la espira. Es decir, que va a estar entrando o saliendo del papel. Y el entrando o saliendo me la da, por supuesto, la regla de la mano derecha. En este caso, sin utilizar los dedos sueltos, porque aquí no tengo vectores que señalar. Solo tengo un sentido que es el de la corriente y otro que es el del campo. Entonces utilizamos la regla de la mano derecha y nos da que el sentido de la corriente hace que el campo magnético que se produce aquí sea así. ¿Vale? Es más, creo recordar, corregirme si me equivoco, que dijimos que eso, como son líneas que salen, ¿no? Salen hacia nosotros, se parecen a las líneas que produce un imán, ¿no? Concretamente por su polo norte, donde decíamos que las líneas salían del polo norte. ¿Nos acordamos de eso o no? Y de hecho, se cerraban hacia el polo sur. Por dentro, evidentemente, iban del sur al norte, pero nos interesaba por fuera. ¿Vale? Incluso creo que vimos el espectro magnético, nos trajimos el salero y eso y echamos aquí sal. Bueno, sal, limaduras de hierro. Luego, ¿qué es lo que tiene? Y creo que pusimos entonces que esto parece un polo norte, ¿no? Porque son líneas que salen. Quiero decir que la espira parece que se comporta como un polo norte, ¿o no? Es decir, no sé si lo hicimos, insisto, creo que lo hicimos. ¿Pusimos eso? Una forma de acordarse que eso parece un polo norte es hacer una N heavy, por supuesto, ¿no? En la cual pongamos esas flechas que indican el sentido de la corriente. ¿Vale? ¿Me acordamos o no? Es que lo vamos a necesitar, insisto, yo soy muy pesado, pero es que lo vamos a necesitar ahora. ¿Y si en vez de ir en ese sentido va en sentido contrario? ¿Cómo sería entonces el campo magnético que produce esa corriente? ¿Hacia dónde iría? Iría hacia adentro, ¿no? ¿Vale? Estaríamos girando en este sentido, ¿no? Girando así, luego el campo tiene que ir hacia adentro, ¿de acuerdo? Y por tanto eso se parecería, y podríamos representarlo como un polo sur, ¿no? Es decir, como las líneas entran, es como le pasa al polo sur, que las líneas ¿qué hacen? Entran, ¿no? Hacia el polo sur. Así que esa parte de la espira, si la vemos desde aquí, es como un polo sur. Si la vemos desde el otro lado, sería un polo ¿qué? Polo norte. O sea, si soy capaz de meterme dentro, que no lo voy a hacer porque se va a notar mucho. Si yo fuese capaz de meterme y atravesase la pared y viese la espira, pero por el otro lado la vería como saliendo las líneas, es decir, el polo norte. Como le pasa a un imán, que lo miro por un lado, el norte, y lo miro por el otro, que el sur, ¿no? ¿Sí? ¿Nos queda eso claro? Recordatorio de lo que hemos visto antes, porque ahora lo vamos a necesitar. Porque ahora me voy a centrar ya en esta situación. ¿Qué estamos teniendo ahí? Lo voy a dibujar aquí abajo, ¿vale? Lo voy a dibujar de otra manera. De hecho, nos dicen en la ponencia de física que intentemos hacer los dibujos lo más claros posible. Así que intentar no buscar mucha perspectiva, porque el que va a corregir es físico, no es de dibujo. Entonces, a lo mejor va a ver una cosa que vosotros veis otra. No sé si me explico. Entonces, digo, esa bobina que tengo yo ahí delante, estoy en el primer apartado, la voy a ver así directamente, ¿vale? Eso va a ser la bobina, como si la estuviésemos viendo de frente. ¿Me explico o no? Aquí tengo, ¿sí? Un polo norte que se está alejando, te dice, ¿no? Eso es lo que viene al principio, ¿vale? Tengo un polo norte que se está alejando. ¿Qué creéis entonces que va a ocurrir cuando yo aleje el polo norte? Voy a pintar las líneas de campo. Estas son líneas del campo magnético, ¿no? Si yo alejo el polo norte, ¿qué va a ocurrir con estas líneas a medida que lo vaya alejando?
¿Va a haber cada vez más o cada vez menos? ¿Estamos de acuerdo que va a haber cada vez menos líneas que estén entrando en la espira? Luego, según la ley de Lenz, ¿cómo se va o qué va a ocurrir aquí en esta espira? Se va a inducir una fuerza electromotriz inducida, se va a generar una corriente inducida que tiene que dar lugar a un campo magnético inducido que haga qué. Si están reduciéndose las líneas que entran, el campo tiene que generar líneas que entren. ¿Estamos de acuerdo? El campo inducido tendrá que oponerse a esa reducción de las líneas que entran. Y eso solo lo puedo hacer generando líneas que... Y digo que para generar un campo de líneas que entren, tiene que entrar. Voy a dibujar el campo inducido de color azul, ¿vale? ¿Estaríamos de acuerdo que el campo inducido tiene que ser de líneas que entren? ¿Se ve o no? No se ve el color azul ese, ¿no? Cambiamos de color, a ver si se ve otro. Lo voy a poner rojo. No sé si es peor, ¿no? ¿Se ve el rojo? Sí. El campo inducido lo voy a llamar B inducido, ¿vale? No voy a poner todas las paletas de inducido, voy a poner IND, ¿de acuerdo? El campo inducido tendrá que ser de líneas que entren porque las líneas que están entrando se están reduciendo. ¿Estaríamos entonces en esa situación? ¿Estaríamos en esta situación? Se pone en rojo, El rojo pone B inducido. ¿B? Lo voy a poner aquí. Para apagar las luces, yo creo que las luces no influyen mucho, influye más la luz que tenemos natural. Bueno, el campo inducido entonces entendemos que tiene que ir hacia adentro. Entendemos entonces que ese campo inducido se parece a esto. ¿Cómo es la corriente entonces inducida? ¿Qué sentido tiene? Ese sentido. De hecho, como bien ha dicho David, vamos a llamarlo, por si hay que describirlo con palabras, sentido horario. ¿Vale? Aparte de dibujarlo, lo decimos con palabras, sentido. Esta sería la corriente inducida. Todo esto según la ley de Lenz. ¿Vale? Sí. Cuando hablamos de que cuando se separa el imán hay menos líneas, ¿cuántas menos líneas en la bobina? Menos líneas que entren, en este caso. ¿Menos líneas que entren? Estamos hablando de que entra menos flujo magnético. Sí. Menos flujo magnético de líneas que entren. En esta simulación PHT podemos observar lo explicado anteriormente, la corriente inducida que aparece cuando se aleja un polo norte. Cuidado. Hay que tener en cuenta que lo que se muestra en la bobina de la animación o simulación es el movimiento de los electrones, cargas negativas, y que, por tanto, el sentido convencional de la corriente es el contrario, el de cargas positivas. En esta otra simulación o animación de Office X se puede observar el sentido convencional de la corriente eléctrica inducida al alejar el polo norte del imán.
Recordar nuevamente que en esta animación o simulación de PHET lo que se puede ver es el movimiento de los electrones y que el sentido convencional de la corriente es el contrario. Aquí tenemos nuevamente la simulación o animación de O-Physics ahora acercándose el polo norte del imán.